La primera intervención de nuestro diálogo estará a cargo del rector Carlos Peña. Carlos Peña González es abogado y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía de la Universidad de Chile y actualmente ejerce como rector de la Universidad Diego Portales. Además, es autor de diversos libros, tales como Lo que el dinero sí puede comprar, Pensar el malestar, La política de la identidad e Hijos sin padre. Damos la palabra al rector Carlos Peña. No me escuchan, ¿verdad? Si quieres me pasas el... ¿O ahí me escuchan? No, ahí me escuchan, ¿sí? Muy bien. Bueno, ante todo, agradezco muchísimo la invitación que me han formulado, tanto a la Fundación Jaime Guzmán como a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, para formular algunas ideas o algún punto de vista en torno al asunto que ahora nos reúne, es decir, la relación que media entre la razón por una parte y la religión por la otra. Ahora bien, a fin de abordar este problema, el problema, como digo, de la relación entre la razón y la religión, me parece a mí que sería útil, y es lo que voy a intentar hacer brevemente, desde luego, responder tres preguntas, plantear y responder tres preguntas que voy a formular en el mismo orden en que enseguida voy a intentar responderlas. ¿Cuáles son, cabría preguntarse, las tres preguntas que me parece a mí habría que responder, dilucidar, a fin de asomarnos con plena conciencia crítica a la cuestión de las relaciones entre razón y religión? La primera de todas es relativa a si acaso la experiencia religiosa es o no inherente a la condición humana. Me parece a mí que tenemos que plantear ante todo esta pregunta. La experiencia religiosa, a la que luego podremos intentar definir, ¿está inevitablemente entrelazada con la condición humana? ¿La experiencia humana está entreverada con la experiencia religiosa a tal extremo que no puede desproveerse de ella? ¿O en cambio, como se ha creído muchas veces, la experiencia religiosa es simplemente una rémora, un resabio de una estela supersticiosa que finalmente las luces de la razón podrían espantar, digamos? Esta es la primera pregunta. Si acaso, repito, la experiencia religiosa está inevitablemente enlazada con la condición que ustedes y yo compartimos, la condición humana, o si en cambio se trata, repito, de simplemente una experiencia que es fruto de nuestra ignorancia, de nuestra ceguera, de nuestra superstición, de nuestro miedo ante el destino. Esta es la primera cuestión. Desde luego, si usted piensa que la experiencia religiosa es una experiencia, digámoslo así, simplemente una rémora supersticiosa, si usted cree eso, evidentemente el problema de la relación entre razón y religión ni siquiera se plantea. Pero esa es la primera pregunta que yo creo debiéramos dilucidar. Una vez que hayamos dilucidado esa pregunta, cosa que haré muy brevemente, desde luego, cabe plantear una segunda pregunta. Esta es una pregunta ya más personal, es la pregunta acerca de la experiencia religiosa individualmente considerada, lo que llamaríamos la fe de un cristiano. Esa experiencia religiosa, esta conciencia de la problematicidad de la existencia, digamos, sobre la que se erige la fe, ¿tiene alguna relación con la razón o es totalmente ajena a ella? O incluso podríamos preguntarnos, ¿la fe concebida como esta experiencia religiosa individual suplanta a la razón en alguna esfera de la vida? ¿La fe necesita que la razón la acredite? Esta es la segunda pregunta. Y solo una vez que respondamos esas dos preguntas, creo, podremos todavía formular una tercera pregunta que está hoy día en el subsuelo del debate público. Y esta tercera pregunta es la siguiente. Una vez que sabemos cuál es la relación que media entre la condición humana y la experiencia religiosa, una vez que hemos logrado dilucidar la relación que media entre la fe y la razón, cabría todavía preguntarse, bueno, a la luz de esas conclusiones, las conclusiones que habremos alcanzado respecto a las dos primeras preguntas,
¿Qué puede aportar la religión al debate público? Cuando tenemos que decidir acerca de cómo diseñar la vida compartida, una persona con convicciones, con experiencia religiosa, ¿tiene algo genuino que decir o no? Y algo que tengamos razones los no creyentes para escuchar o no. Esta es la tercera cuestión. Voy a intentar responder rápidamente cada una de estas tres preguntas, aunque yo creo que el solo hecho de plantearlas puede ser una guía interesante para discutir este problema. Pero voy a intentar responder la primera. ¿Qué relación media cabría preguntarse entre la experiencia religiosa y la cultura humana, o la condición humana, como ustedes prefieran? Miren, si uno revisa la teoría sociológica a las ciencias sociales, digamos, entre fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, uno encuentra una respuesta de la siguiente índole. Las sociedades occidentales, fundamentalmente, las sociedades modernas, conforme incrementen la modernidad que las caracteriza, se decía en esa literatura, se van a secularizar cada día más. Es decir, la religión, las convicciones religiosas y la tradición erigida en torno a la experiencia religiosa va a tener cada vez menos peso en la vida de los habitantes de las sociedades modernas, y las propias sociedades modernas se van a desproveer, digámoslo así, de la influencia religiosa, de manera tal que el espacio público se va a despoblar de creencias y de convicciones religiosas, ¿no? Y de alguna manera, se decía, las convicciones religiosas en las sociedades modernizadas se van a tender a privatizar, ¿no? La experiencia, sin embargo, ha demostrado que eso no ocurrió. Si ustedes toman los índices de religiosidad que hoy día conocemos, y que son un índice habitualmente producido por la sociología, advertirán que una sociedad tan extremadamente modernizada como la sociedad norteamericana, el paradigma del capitalismo moderno es de las sociedades más religiosas del mundo, ¿no? Donde hay más iglesias que farmacias y donde los credos religiosos proliferan y las personas organizan su vida en torno a una cierta experiencia religiosa. Y lo que decimos de Estados Unidos puede decirse también de otros países europeos, donde si bien la religión pareció replegarse del todo, hoy día está nuevamente teniendo presencia. De manera tal que me parece a mí uno puede afirmar que no se conocen culturas humanas, yo lo diría así sin temor a equivocarme, no se conocen culturas humanas que no se organicen en torno a una pregunta y a una respuesta por los límites de la existencia, ¿no? Lo que llamamos cultura humana, o sea, la cultura simbólica o material, en general, es el esfuerzo de los seres humanos por organizar su vida y por proveer de una respuesta a la pregunta acerca de los límites de la existencia, ¿no? Y por eso, en algún sentido, visto, digamos, sociológicamente, toda cultura es trascendente, en el sentido que ninguna cultura puede encontrar sentido, significado, organizar su quehacer volcada sobre sí misma, sino que todas las culturas se estiran más allá de sí mismas, ¿no? En este sentido son todas las culturas trascendentes. Esto lo dijo Eric Voegelin, un famoso filósofo de la religión y de la política de la primera mitad del XX. O sea, la idea de que toda cultura se estira en pos de algo que la excede, digamos, ¿no? E intenta gestionar los límites de la existencia. Yo presentaría ese problema para mirar el mismo problema desde otro punto de vista que tal vez pueda esclarecerlo aún más. Toda cultura se formula, digámoslo así, la pregunta de Leibniz. Leibniz, que es un famoso filósofo, ¿verdad?, del 18, de comienzo del 18, casi hasta la primera mitad del 18, tiene un famoso escrito sobre la naturaleza y la gracia, donde formula una pregunta notable. Dice, bueno, ¿por qué hay ser y no más bien nada? ¿No? Que es una pregunta que luego Heidegger reitera muchísimas veces. Detengámonos brevemente en la pregunta. Fíjense, si uno dijera, esto es como preguntar, ¿por qué se muere la gente que uno ama?
Si alguien le dijera, mire, la gente que uno ama se muere porque se enferma, y a nosotros nos dieran una explicación causal de la muerte, uno diría, no, es que no es eso lo que estoy preguntando. Lo que pregunto es, ¿por qué? En el sentido de qué significado tiene que muera. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Evidente, cuando uno pregunta por qué hay ser y no más bien nada, no está preguntando en sentido causal. Está preguntando o buscando más bien un cierto significado a ese fenómeno hasta cierto punto misterioso de que haya cosas en vez de que no haya nada, digamos. Me parece a mí que aquí, en esta pregunta de Leibniz, que creo yo sirve para caracterizar la experiencia religiosa, hay una primera pista para distinguir la razón de la religión. Porque la razón responde a la pregunta ¿por qué tal cosa? En sentido causal. ¿Por qué muere la gente? Bueno, porque se enferma, porque las células se malgastan, porque el cuerpo humano experimenta entropía. Bien. Pero la misma pregunta ¿por qué muere la gente? La religión tiene una respuesta distinta, que no contradice a la primera, sino que intenta indagar, ¿verdad?, una respuesta de otra índole. La respuesta más bien de qué significa que muera, qué sentido tiene que haya existido y que ahora ya no. Este segundo sentido de la pregunta de Leibniz, digamos, creo yo, es este sentido, en cuyo derredor, creo, uno podría caracterizar la experiencia religiosa, ¿no? Esto es lo que explica que si uno revisa la historia de las religiones, por ejemplo, Mircea Eliade, ¿no?, que tiene una magnífica historia de la religión, uno encuentra que todas las culturas distinguen axiomáticamente lo sagrado de lo profano, por ejemplo. Todas las culturas entienden que hay ámbitos del quehacer humano y de la vida, del espacio, del tiempo, donde hay un tiempo y un espacio sagrados y un tiempo y un espacio profano, ¿no? Y gestionan entonces la experiencia del tiempo y de la muerte en base a esta distinción. Luego yo diría, no cabe duda, que la experiencia religiosa es una experiencia consustancial a la cultura humana, ¿no? Esto yo lo afirmaría, creo, y creo tener un amplio respaldo bibliográfico para afirmarlo, ¿eh? Uno podría citar a Leibniz, podría citar a Mircea Eliade, a Peter Berger, que es un teólogo protestante de gran importancia, a Niklas Luhmann, el famoso autor de la teoría de sistemas, todos están de acuerdo en esto, ¿no? Esto no quiere decir, desde luego, que la experiencia religiosa atesore una verdad. No, por ahora no lo sabemos. De lo que no cabe duda es de que no hay culturas sin esta pregunta, ¿no? Y por lo que sabemos, las culturas se organizan, muchas de ellas, en torno a la experiencia religiosa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen la sociología de la religión de Weber, ustedes advierten que Weber sugiere que de alguna manera las grandes religiones mundiales poseen cada una de ellas una cierta ética, una cierta concepción práctica de la vida, que genera ciertos estilos de convivencia que Weber llama racionalización y que son fruto de la religión, ¿no? Por ejemplo, Weber dice, si uno toma las 5 grandes religiones mundiales, el hinduismo, el budismo, el islamismo, el cristianismo, el judaísmo, si uno toma las grandes religiones mundiales, que son religiones, digámoslo así, secundarias en el sentido de sociología de la religión, uno encuentra, dice Max Weber, que algunas de estas cosmovisiones religiosas inducen un cierto ascetismo en la gestión de la propia vida, y otras, en cambio, una actitud más bien mística. Por ejemplo, el hinduismo induce al misticismo, ¿no? El confucianismo a una extremada intelectualización de la vida. El cristianismo a un cierto ascetismo, particularmente en la versión protestante. Y esto, dice Weber, bueno, genera ciertos estilos de sociedad, ciertas formas culturales, ¿no?, que no se explicarían sino a partir de esta sensibilidad religiosa que de pronto se expandió por la cultura. En consecuencia, yo diría, respondiendo a la primera pregunta, voy a apurarme un poco, que la experiencia religiosa es consustancial a la cultura
y que de alguna manera ordena y modela la cultura, ¿no? Pasamos entonces a la segunda pregunta. ¿Hay alguna relación entre la fe, concebida la fe como la experiencia religiosa por antonomasia, y la razón? A mí me parece que esta pregunta podemos responderla tanto desde el punto de vista de la razón como desde el punto de vista de la fe, ¿no? Y permítanme hacerlo rápidamente. Si por razón usted entiende la racionalidad tal como se la concibió, digamos, en el positivismo lógico de fines del siglo XIX, que cubrió buena parte de la cultura occidental durante la primera mitad del XX, si usted por razón entiende eso, o sea, solo son racionales aquellos enunciados que usted profiere que son susceptibles de ser verificados racionalmente, donde racionalmente quiere decir aceptados como verdaderos o rechazados como falsos por recurso a la experiencia, que es como Alfred Ayer definía racionalidad. Si usted entiende razón por eso, evidentemente la fe no tiene nada que ver con la razón. Evidentemente, ¿verdad? Si usted define como, si usted traza una línea imaginaria en el discurso humano y dice, del lado de los enunciados empíricamente verificables está la racionalidad y del lado opuesto están las cosas irracionales, arracionales, aquellas cuestiones que están más allá de los estrechos límites de la razón, evidentemente la fe estaría de este último lado y la razón nada tendría que ver con ella, ¿no? Y esto es lo que se creyó, diría yo, en la filosofía muy intensamente hasta mediados del 20, ¿no? Pero si en cambio usted entiende por razón una competencia para justificar nuestros enunciados mediante el diálogo, que es como este señor Habermas entendía la racionalidad, o como Otto von Appel entiende la racionalidad, o como John Rawls entiende la racionalidad, es decir, como un ejercicio, digámoslo así, discursivo, donde ser racional no quiere decir emitir enunciados que usted pueda verificar empíricamente, sino donde ser racional quiere decir emitir enunciados que yo pueda justificar ante una audiencia tan racional como yo. Si usted por racionalidad entiende eso, entonces parece bastante evidente que la fe no tiene por qué reñir con la racionalidad, ¿no? Porque las premisas con que usted argumenta pueden ser premisas religiosas a condición de que usted, a partir de esas premisas, elabore un discurso donde justifique suficientemente sus aserciones, ¿no? Yo creo que esto es extremadamente importante, ¿no? Es decir, si por racionalidad usted entiende una racionalidad, digámoslo así, procedimental, donde ser racional quiere decir ser capaz de participar en diálogos bajo condiciones de igualdad y sin coacción, y donde emitir un enunciado verdadero quiere decir algo así como emitir un enunciado que yo logro justificar ante una cierta audiencia, es evidente que la racionalidad, así entendida, hace un amplio espacio a la fe, que es un poco lo que dice Habermas en este debate, ¿no? Y es lo que dice Ratzinger en este debate. Ratzinger dice, bueno, en realidad las democracias modernas, las democracias contemporáneas son democracias cercanas al nihilismo, ¿no? No son capaces de producir sentido, pero necesitamos el sentido para poder fundar nuestras acciones. Entonces parece que la religión nos sirve como premisa de sentido. ¿Esto anula el debate racional? No, por supuesto que no. Puesto que la racionalidad tiene que ver más bien con la capacidad de participar en diálogos no coactivos bajo condiciones de igualdad. Bien. Esto diríamos desde el punto de vista de la razón. ¿Y qué decir desde el punto de vista de la fe? ¿Pero qué es la fe? Ustedes que son creyentes, vamos a suponer esto hipotéticamente, lo saben mejor que yo, pero si yo tuviera que describir la fe, con apoyo claro en literatura teológica, que es lo único que yo conozco, uno diría, la fe parte por tomar, digamos, se erige sobre la problematicidad de nuestra existencia. Bueno, ¿por qué es problemática nuestra existencia? Estoy citando a Ratzinger, desde luego. ¿Por qué es problemática nuestra existencia? Fíjense que es problemática, y espero que estemos de acuerdo, porque ser un ser humano, un individuo como ustedes o como yo, quiere decir tener vocación de futuro. Uno organiza su vida desde un futuro que imagina o que se acerca.
Y sin embargo, sabemos que ese futuro está clausurado por la muerte. Esta es la problematicidad más radical de la existencia humana, ¿no? Estar vocados, llamados hacia el futuro, pero saber, en el fondo, aunque nos esmeremos en olvidarlo, saber que ese futuro está para cada uno de nosotros clausurado, digamos. Entonces, esta vocación de futuro, con al mismo tiempo la certeza de que el futuro, sin embargo, no existe, porque es finito, estoy citando, claro, un texto de Ratzinger, configura lo que llamaríamos la problematicidad de la existencia, ¿no? De la existencia humana. Sin la conciencia de esa problematicidad, la fe no existe, no tendría ningún sentido, ¿no? Y en consecuencia, lo que llamamos fe es finalmente una decisión acerca de la problematicidad del existir, ¿no? Que no tiene por qué reñir con la razón. No se observa por qué una conciencia de esa índole fuera alérgica a la razón. Se trata de cuestiones distintas, ¿no? Si ustedes leen las Escrituras, seguramente las han leído, por supuesto, lo que se llama fe en la teología, digamos, cristiana, ¿eh? Es simplemente una confianza ciega en el futuro, en que el futuro tiene algún sentido, a pesar que sabemos que está clausurada para nosotros, digamos. Esta es la fe de Abraham, que está en el capítulo 22 del Génesis, ¿verdad? Anda y mátame a tu hijo, digamos. Es la fe que aparece en, bueno, las cartas de Pablo a los romanos, cuando Pablo dice, bueno, nuestra fe es la fe de Abraham. No es que el Nuevo Testamento tenga una nueva fe, no, es la misma de Abraham. O sea, esta confianza total en el futuro. ¿En el futuro qué quiere decir? Bueno, que la muerte o tiene un significado o la hemos vencido. Quizá la hemos vencido, esta es la fe de Pablo, porque tiene un significado, porque no es un sinsentido, ¿no? En esto consiste la fe. El mismo Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, ustedes la recuerdan, cuando Pablo le explica a los tesalonicenses, que eran griegos, digamos, que la segunda venida de Cristo en realidad no es tan literal como los tesalonicenses habían creído, ¿eh? Le dicen, no se trata de confiar que va a haber una segunda venida de Cristo, no es el punto. El punto es vivir en la espera, para que la muerte, dice Pablo, no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Es muy bella esa idea. Se fijan, la fe como la disposición a confiar en el futuro, en una espera, en la confianza de que el futuro tiene un significado. Bueno, esta es la fe. Si uno concibe así la fe y no como una convicción moral, en el sentido, digamos, de moral de conducta necesariamente, aunque la fe, por supuesto, origina una cierta antropología y ciertas consecuencias morales, pero si uno concibe el núcleo de la fe de esta manera, evidentemente no tiene por qué reñir, no tiene por qué ser alérgica a la racionalidad, ¿no? Y finalmente, y ahora sí termino, frente a la tercera pregunta, porque hemos respondido a la primera, ¿verdad? Diciendo que la experiencia religiosa es consustancial a la cultura, luego la segunda, mostrando que no parece haber razones para sostener que la fe riña con la razón, cabría preguntarse ahora, bueno, ¿cuál es la situación de un creyente de veras, digamos, ¿no? En el diálogo público? Cuando tenemos que discutir sobre aborto, sobre eutanasia, sobre divorcio, ¿qué papel juega la razón? Para resolver este problema sugiero una distinción técnica, ¿eh? Pero que es muy sencilla. Y que está en la segunda deducción trascendental de Kant, ¿eh? Donde Kant distingue entre, dice él, una cosa es lo que él llama quod juris o quod factis. O sea, una cosa es el problema de hecho, que podríamos decir, ¿por qué yo creo lo que creo? Esa es una cuestión de hecho. ¿Por qué yo creo en Dios? Es una cuestión de hecho.
de la segunda pregunta, que es la pregunta juris, digamos, que es decir, ¿qué razones tengo para creer lo que creo? Se trata de preguntas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que yo fuera un católico convencido y creyese yo que el aborto es profundamente ilícito. Y alguien me preguntara por qué creo eso, yo tendría dos maneras de responder. Yo podría explicar la cuestión de hecho, cómo llegué a esa convicción. Entonces yo podría decir, mire, yo estudié en un colegio católico, fui alumno de la Universidad Católica, mis padres eran católicos, de manera que me formé en esta cultura y por eso pienso eso. La otra pregunta, sin embargo, es ¿qué razones tiene usted? Me podría alguien decir, bien, yo entiendo cómo usted llegó a esa creencia. Le pregunto algo distinto ahora. ¿Qué razones tiene usted para creer eso? ¿Se entiende la distinción? ¿Verdad? Se trata de cuestiones distintas. Pues bien, yo creo que las convicciones religiosas son todas admisibles en una sociedad plural, sin ninguna restricción. Y creo que todas deben participar del debate público. Creo particularmente que un católico convencido debiera participar con entusiasmo en el debate público. Por eso hay que ser la luz y la sal del mundo. ¿Ah? Si alguien se toma en serio la Escritura, tendría que creer eso. ¿Verdad? Ser la sal del mundo, no atesorar la convicción así en privado, de manera recoleta. No, no. Tiene que proclamarla, argumentarla, participar del debate. Bueno, yo creo que todas las religiones tienen que comparecer en el espacio público. Pero a la hora de argumentar, están obligadas a dar razones que todos podamos en principio aceptar. ¿No? Yo sé que esto es complicado, ¿eh? Pero tenemos que dar razones que todos podamos aceptar, razones públicas, que todos podamos entender, creyentes y no creyentes. Entonces el creyente tiene una convicción profunda a la que arribó como consecuencia de múltiples factores, tiene derecho a orientar su vida y su participación en el debate público por esa convicción, pero su deber cuando participa del foro público es dar razones públicas, o sea, digamos, razones comprensibles para todos, ¿no? ¿Esto excluye las razones propiamente religiosas en absoluto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay una amplia gama de razones que tienen fundamento religioso que uno podría esgrimir en el debate público. Pero en una sociedad plural, en una democracia liberal, es evidente que usted no puede argumentar diciendo que el aborto es malo porque usted cree que es malo. Usted tiene que decir que usted cree que el aborto es malo y que tiene buenas razones, además adicionales, para sostener que los demás lo crean también. Este es el gran desafío, creo yo, que un creyente tiene cuando participa del debate público, ¿no? Ser capaz de elaborar y promover sus creencias en el foro público, esgrimiendo razones, como digo, públicas, razones que todos puedan aceptar. Más tarde podemos, si les parece a ustedes, insistir en esta idea. Pero haciendo un resumen, si uno vuelve sobre estas tres preguntas, diría yo lo siguiente. La experiencia religiosa es consustancial a la condición humana, ¿no? Y me parece de una ignorancia supina desconocer este hecho. De una ignorancia supina digo porque hay un abundante material antropológico, sociológico, digamos, que acredita que no conocemos culturas que no tengan un cierto sentido de la trascendencia, ¿no? Incluso Nietzsche, piensen ustedes, Nietzsche amaba a Wagner y amaba la ópera y amaba la música porque le permitía asomarse a lo que él llamaba el abismo, ¿eh? Eso que era del todo incomprensible, ¿no? Bueno, esa es la primera, el Parsifal, desde luego, esa es la primera cuestión. La segunda es que fe y razón, creo yo, no riñen, salvo que usted tenga un concepto de racionalidad demasiado estrecho, y uno reprobaría a un alumno de filosofía que defendiera eso, digamos, ¿no? La verdad es que no puede sostenerse que la fe y la razón riñan entre sí. Y en tercer lugar, a mí me parece que usted puede formar su creencia de manera libre, por supuesto, animado por la fe, pero está obligado a la hora de participar del debate público a dar razones que no dependan de esa convicción en el debate, ¿no? Porque una sociedad plural exige
que nos comprometamos a dar razones que todos podamos compartir. Bueno, muchísimas gracias.